Hola, gusto en saludarte. Nuevamente nos encontramos aquí para considerar nuestra lección número 5. Estamos estudiando la carta a los Hebreos con este tema general para este trimestre, enero a marzo. En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Nuestra lección número 5 para el 29 de enero de este año 2022 se titula Jesús, el dador del descanso. Realmente en un mundo lleno de problemas, de preocupaciones, de necesidades, dolor y muerte, nuestra alma se inquieta, se desespera y no encontramos paz, no tenemos tranquilidad. En medio de los problemas, de las necesidades, el sufrimiento. Pero las Sagradas Escrituras nos presenta a Jesús como el único que puede satisfacer esa ansia de paz y tranquilidad en nuestra vida. Porque Jesús es el dador del descanso eterno. Por lo tanto, consideremos nuestra lección número 5. El versículo de memoria lo encontramos ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 9, que dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esta es una promesa divina y es un propósito especial que nos presenta el escritor de Hebreos, que conforme al plan divino todavía muchos estamos siendo invitados a disfrutar, a experimentar este reposo que Dios ofrece a cada uno. En el capítulo 4 de la carta a los Hebreos, versículo 4, dice el escritor lo siguiente: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Podríamos preguntarnos por qué el escritor de la carta a los Hebreos nos remite al tiempo de la creación de Dios. Porque San Pablo nos está hablando de la creación en un principio, citando un escrito, como dice aquí, en cierto lugar dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por lo tanto, el escritor de Hebreos nos remite al principio de la creación. ¿Y dónde encontramos esto? De lo cual nos habla el escritor de Hebreos. Precisamente estas palabras las encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 2 y 3, donde dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó. Después de 6 días de creación, después de Dios embellecer nuestro mundo, de prodigar todas las bendiciones y necesidades del mundo que había creado, el séptimo día lo toma para descansar. Pero este descanso del cual nos habla Génesis no es un descanso de tranquilizar la fatiga física o X asunto. Este descanso es un descanso de satisfacción, un descanso de armonía, un descanso de admiración. De este descanso, de este reposo, en un principio, en el séptimo día de la semana de la creación, Dios lo disfruta con Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados en el sexto día. Y en el séptimo día, juntamente con Dios, contemplan todo lo que Dios había hecho. Y como dice Génesis 1:31, he aquí, todo era bueno en gran manera. Por lo tanto, en un principio, en ese reposo, vemos armonía, vemos seguridad, vemos unión, vemos belleza, vemos tranquilidad
vemos gozo, vemos un reposo único, un reposo divino, un reposo armonioso. Y ese reposo es el que Dios quería que experimentara la raza humana por siempre. Esa armonía entre Dios y el hombre con Dios y la naturaleza, todo el mundo creado. En el Salmo número 8, versículos 5 al 7 dice ahí, hablando de esta armonía de la creación del hombre: le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo la bestia del campo. Podemos, por lo tanto, ver aquí la armonía que había entre el hombre con Dios, el hombre con la naturaleza, con los animales. Era el Señor de la tierra, coronado de honra y gloria, todo ello. Todo esto mostraba la unión entre Dios y sus criaturas, su obra creada. Por lo tanto, había armonía, gozo, paz, tranquilidad y un reposo divino que todo el mundo experimentaba en ese mundo de belleza y armonía. Pero lamentablemente, todo ese mundo de armonía, de belleza, de tranquilidad, ese mundo divino se vino abajo, porque un elemento discordante entró en el mundo paradisiaco y rompió esa armonía entre Dios y la naturaleza, entre el mundo creado. En Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que había pasado? Ahora encontramos al hombre en desarmonía. Una inquietud lo orilla a esconderse, a huir de Dios. Ahora el hombre se encuentra sumido en problemas y dificultades que le es imposible oír la voz de Dios cuando le llama. Oí tu voz y tuve miedo. Cuando el hombre es que empezó a temer de Dios, a huir de Dios, cuando se rompió esa armonía. Ahora el hombre se encuentra en problemas y no tiene tranquilidad, no tiene armonía, no tiene gozo, no tiene quietud en su alma. Hay cierto problema que inquieta su mente y lo llena de temor para esconderse de Dios. Hoy en día experimentamos como seres humanos esta situación. No queremos oír la voz de Dios, nos da miedo, nos da temor. Muchas personas rehuyen que se les predique el evangelio, no quieren saber nada de Dios, que no se les hable de Dios. No buscan a Dios porque tienen temor de Dios. No desean nada con Dios. Se esconden. Así como Adán se escondió de Dios, hoy muchas personas prefieren esconderse de Dios, aun cuando están sumidas en problemas y dificultades. El pecado, ciertamente por la desobediencia de Adán y Eva, introdujo elementos discordantes en la creación de Dios, en la relación Dios-hombre y Dios sus criaturas. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ciertamente, el pecado que se introdujo en nuestro mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue lo que creó un muro de separación entre Dios y nosotros, entre Dios y sus criaturas. Hubo una división. Las iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y debido a nuestras iniquidades, a nuestros pecados, Dios tiene que ocultar su rostro y aparta su oído para no oír incluso nuestras súplicas, nuestros ruegos,
Dios a veces, debido a nuestros pecados, tiene que esconderse también de nosotros porque estamos mal delante de Dios. Pero realmente en Dios tenemos esperanza de arreglar esta situación para tener paz y tranquilidad. Ciertamente nuestro mundo es un mundo de problemas, de dificultades y necesidades, que a veces en medio de sumidos en esos problemas y dificultades clamamos a Dios. Queremos paz, queremos tranquilidad y no la encontramos. El Salmo 22, versículo 2 dice ahí el salmista: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Posiblemente esta es la experiencia de muchos de nosotros. Pareciera que Dios ha desaparecido. No escucha, no responde. Clamo de día, dice aquí el salmista, y no respondes. Y de noche estamos clamando y clamando. Quisiéramos tener paz, tranquilidad, una paz que tranquilice nuestra mente, nuestros pensamientos, pero no lo encontramos. Como dice aquí, no hay para mí reposo. Pero Dios está más que dispuesto a tranquilizar nuestro espíritu, a tranquilizar nuestra mente, darnos paz, darnos seguridad. Por eso Dios en Cristo Jesús, el dador del reposo, vino precisamente para calmar nuestros temores, para calmar nuestras inquietudes y ver en Él, en nuestro Señor Jesucristo, el medio que Dios ha dispuesto para traer paz, seguridad, tranquilidad a nuestra vida. En San Mateo capítulo 11, el versículo 28 dice ahí: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La invitación que ofrece nuestro Señor Jesucristo es para brindarnos esa paz, esa tranquilidad que necesitan nuestras almas. Todo está en aceptar la invitación que ofrece nuestro Señor. Venid a mí. Qué bueno fuera que todos aceptáramos esta invitación y fuéramos a Él para encontrar el descanso que necesitan nuestras vidas, el descanso que necesita nuestra alma. La invitación está dada, la invitación está en pie. Está en cada uno de nosotros atender esta invitación. Consideremos brevemente el significado de las palabras reposar, reposo, descanso. ¿De dónde viene? La palabra sabbat del hebreo significa cesar, descansar. En griego la palabra sabbatizo, reposo, descanso. La palabra sábado, que se aplica al séptimo día de la semana, procede del hebreo, sabbat. De ahí nos viene la palabra sábado, aplicada al séptimo día de la semana. ¿Qué significa reposo? El reposo del cual nos hablan las Sagradas Escrituras es un reposo divino que Dios ofrece al ser humano. El reposo bíblico denota paz, tranquilidad, armonía, gozo, como resultado de la comunión con nuestro Padre Celestial. La promesa divina es que Dios promete liberarnos, rescatarnos, salvarnos de este mundo de problemas, de inquietudes, de necesidades, de dolor y muerte, en reposo e inquietud. O sea, con una tranquilidad, una confianza segura de que Dios cumplirá sus promesas en nuestra vida. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, dice ahí el Señor: Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Qué hermosas palabras que nos brindan seguridad y confianza, porque Dios promete liberarnos de nuestros problemas y dificultades en reposo, en tranquilidad, en quietud. Es la promesa divina. Todo está en que nosotros atendamos el llamado de Dios. Dios ha establecido los medios, los elementos por los cuales obtener la bendición del descanso, la paz y tranquilidad.
Entre los 10 mandamientos de la ley de Dios, el cuarto mandamiento de esta ley nos habla del descanso divino, el reposo que Dios brinda a todo ser humano. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice sencillamente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Aquí Dios nos está hablando de los días de la creación, que nos acordemos de aquel instante en el cual Dios se ocupó de crear nuestro mundo en 6 días y descansar el séptimo. Por lo tanto, el séptimo día de la semana nos recuerda que Dios es nuestro creador y este creador nos brinda reposo cada séptimo día de la semana para tranquilizar nuestra vida, para que atendamos los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en las fronteras de la tierra prometida, Dios, a través de Moisés, le recuerda lo siguiente al pueblo. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. Dice ahí Moisés al pueblo: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Notemos claramente aquí cuál era el propósito que Dios quería que cumpliera también el séptimo día para con el pueblo de Israel y también para con nosotros. El propósito era recordar la liberación de la esclavitud de Egipto para con el pueblo, la liberación del pecado, la liberación de Satanás. Es lo que nosotros también debemos considerar. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, dice Moisés al pueblo. Para nosotros, ¿verdad? Acuérdate que fuiste esclavo de Satanás, siervo de Satanás, por lo cual Dios te pide que guardes el día de reposo, el séptimo día. El séptimo día de la semana, por lo tanto, cumple el objetivo final de que Dios es nuestro creador y nuestro libertador. Hemos sido libertados del pecado por un Dios que creó a la raza humana en un principio. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto para entrar a la tierra prometida, Moisés le recuerda al pueblo con estas palabras. Deuteronomio capítulo 12, versículos 9 y 10. Les dice lo siguiente: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos y habitaréis seguros. La tierra de Canaán, la tierra prometida, tenía que cumplir el propósito de Dios de que el pueblo de Israel tuviera su propia tierra, su propio lugar donde disfrutar de paz, tranquilidad, como una nación más entre las naciones de la tierra. La heredad que Jehová tu Dios, para que tengas reposo de todos vuestros enemigos, para que habites ahí seguro. Es más, Dios iba a estar con ellos en esa tierra prometida. Dios había pedido al pueblo que le construyera un santuario, un templo, para estar en medio de ellos. ¿Y qué más y mejor tener a Dios en nuestro medio para disfrutar de paz, gozo, tranquilidad, seguridad? En Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 y el 11, dice estas palabras: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es malo desarrollar un corazón incrédulo en nuestras vidas. Cuando Dios nos transmite su mensaje de paz, de seguridad, de esperanza, de brindarnos lo mejor para nosotros,
No tenemos por qué desoír su voz de propuesta, de lo que nos ofrece. Mas, sin embargo, hay personas que, a pesar de lo bueno que Dios les ofrece, prefieren hacer oídos sordos, no escuchar la voz de Dios. Por eso dice, el consejo del escritor de Hebreos nos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es lamentable que muchas personas endurecen su corazón para no oír a Dios. Y si le oyen, no le creen. Se llenan de incredulidad. Aquí se nos habla de una experiencia del pueblo de Israel. Ya para conquistar la tierra, el pueblo se negó a entrar a la tierra prometida, a conquistar la tierra de Canaán. No le creyeron a Dios, no siguieron el plan de Dios, y Dios se molestó con este pueblo y juró, como dice aquí, en su ira, en su molestia. Dios dijo, esta gente no va a entrar al reposo. No va a entrar al reposo de la tierra prometida porque no me creen y no quieren aceptar el plan de Dios para su vida y entren a disfrutar de la tierra de Canaán. ¿Y a quienes juró que no entrarían a su reposo? Dice Hebreos 3, 18 y 19, se expresa esta pregunta. ¿A quienes juró que no entrarían a su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Las Sagradas Escrituras nos presenta una tierra prometida, un paraíso, la tierra renovada, el jardín del Edén restaurado, nuevamente entregado al ser humano, donde por siempre vamos a disfrutar de vida eterna en comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos presenta las Sagradas Escrituras. Pero muchos no creen y muchos no quieren obedecer a Dios en sus planes y propósitos. Dios tal vez se disguste con algunos que son incrédulos para aceptar el reposo futuro que Dios ofrece. Esta vida, en este mundo, es una vida de problemas, de dolor y muerte. Hoy en día, con esta pandemia, vemos cómo muchas familias están sufriendo por pérdidas de seres queridos. Y este problema se va a intensificar a medida que nos acercamos al fin de la historia de este mundo. Porque Dios finalmente va a terminar con este mundo de pecado y de maldad y entregar esa tierra prometida, esa tierra de bendición a sus hijos, a aquellos que hayan aceptado el reposo divino en Cristo Jesús, que hayan aceptado a entrar en esa tierra de bendición, lo que nosotros los cristianos llamamos la Canaán celestial. Temamos pues, como dice Hebreos 4:1, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado. Ese reposo glorioso, ese descanso divino que Dios nos ofrece, culminará con la llegada del reino de los cielos, el reino de gloria de Cristo Jesús, para vivir con Él por la eternidad. Ese reposo está en pie. Ese es el reposo que esperamos. La promesa está firme y la promesa es segura. Y como dice aquí el escritor de Hebreos, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Ese reposo eterno, ese reposo divino, finalmente lo disfrutaremos cuando Dios termine con todo problema de este mundo. Ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni lágrimas, nada de eso. Finalmente, como dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿No te gustaría disfrutar de esa vida
de dicha, paz, felicidad, un reposo eterno, donde ya nuestra mente no se va a inquietar, ya no vamos a estar clamando, suplicando por ayuda. Ahora en Dios, ahora con Cristo Jesús, disfrutar de un reposo, dicha y felicidad por la eternidad. Quiera Dios que ese sea tu deseo. Hoy es la oportunidad de aceptar la promesa divina, de aceptar el reposo que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece. Ese reposo que disfrutaremos por la eternidad en comunión con Él, en ese mundo paradisiaco, ese mundo que en un principio Dios dio al ser humano, y vivir nuevamente en armonía, en felicidad, en compañía de Dios y los ángeles. Quiera Dios que ese sea tu deseo también, de disfrutar en ese mundo de felicidad, de dicha y tranquilidad por la eternidad con Cristo Jesús. La próxima semana vamos a considerar la lección número 6, que se titula Jesús, el sacerdote fiel, para el 5 de febrero de este año 2022. Quiera Dios que estés conscientes de lo que la palabra de Dios nos ofrece. Dios, a través de su santo libro, nos muestra el camino a seguir para disfrutar de dicha y felicidad por la eternidad en comunión con Él. Dios te bendiga. Nos veremos la próxima semana cuando sigamos estudiando, considerando nuestras lecciones de la carta a los Hebreos. Hasta pronto.